de proyectar y voy a grabar. Entonces comenzamos a grabar y les voy a compartir la pantalla. Ya. Vamos a ver, entonces preparando la prueba 2. Bien, aquí nos entregan un ejercicio en donde nos dan una función cuadrática y nos piden encontrar varias cosas. Disculpen. Entonces, esto que está acá nos piden, por ejemplo, las intersecciones con los ejes coordenados, nos piden el vértice de la parábola, nos piden el gráfico y nos piden intersectarlo con una recta que te muestran a continuación. ¿Sí? Entonces, primero que todo, la intersección con los ejes coordenados. Entonces, cuando nosotros pensamos en la intersección, con el eje Y. ¿Cuándo se da la intersección del eje Y? ¿Cuándo se da? O X. Que había que reemplazar para saber cómo la intersección en el eje Y, había que reemplazar el X por 0, si no me equivoco. Exactamente, Javier. Y no tengo COVID. ¿Ya? Eh, sí, Javiera. Entonces, aquí intersección con el eje Y se obtiene cuando X es igual a 0. ¿Ya? Se supone que nosotros tenemos que Y es igual a f de X. Por tanto, esto es una función. ¿Ya? Evaluar el intercepto con el eje Y sería evaluar el f de 0. Y el f de 0 sería lo mismo que decir 2 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 20. ¿Cuánto es eso? Bueno, eso es 0 menos 0 más 20. Y este es el término libre. A veces se le llama término libre o se le llama coeficiente de posición. ¿Ya? Si yo hiciera 0 esto inmediatamente, por ejemplo acá, 0, 0, yo inmediatamente me doy cuenta que el valor C, ese es el valor C. Recuerden que una ecuación cuadrática es de la forma AX cuadrado más BX más C. Y siempre C, el término libre, libre de variable, va a ser la intersección con el eje Y. Porque este se hace 0 y ese también se hace 0. Entonces el C es nuestro, ¿cómo se llama? El C es nuestro término libre, en nuestra intersección con el eje Y. Ya, ojo con eso, no tienen que olvidarlo. Entonces lo encontramos. Por tanto, la intersección con el eje Y sería ¿dónde estaría? En el 20. punto, en el I20, pero cuando, No, pero la 0, X es un punto. Acuérdate que hay un punto de intersección en un coordenada, ¿cierto? Entonces el punto es 0,20. ¿Sí? Hasta ahí no hay dudas, ¿o sí? ¿Hasta ahí no hay dudas? Bien. Entonces, ¿cómo encontramos la intersección? Ya, acá. Aquí tenemos la primera parte y acá vamos a tener la segunda parte. La intersección con el eje X se obtiene cuando ¿cuándo se obtiene? Es diferente del anterior. cuando el Y se hace 0. Exacto, cuando el Y se hace 0. ¿Qué significa eso? Que cuando el Y se hace 0, significa que el 2x cuadrado
menos el 4x más 20 es igual a 0. Eso nos lleva ¿a qué cosa? A resolver esa ecuación cuadrática que está ahí. Dividamos por 2. Va a quedar x cuadrado menos 2x más 10 igual 0. Aquí podemos utilizar varias estrategias. Puedes completar cuadrados, puedes utilizar la fórmula general, puedes factorizar. Para mí lo más cómodo es factorizar. Así que factoricemos. ¿Qué números multiplicados dan 10 y sumados dan 2? Menos 2, perdón. ¿Qué números multiplicados dan 10 y sumados dan menos 2? Profe, esta ecuación igual se puede resolver con esa ecuación que es menos, o sea, menos b más menos raíz de, de b al cuadrado menos 4ac. Sí, señora. Que no sé qué número Ya. multiplicado da 10 y sumado da 2. Profe, Dígame. ¿y no se puede sacar la intersección con el eje X con el discriminante? Si el discriminante es mayor o igual a 0 es porque intersectan el eje X. Sí. El discriminante tiene esa característica. Si el discriminante es mayor que 0, eso implica que hay dos intersecciones. Y son distintas. Si el discriminante es igual a 0, entonces hay dos intersecciones pero ellas son iguales. Y si el discriminante es menor que 0, entonces no hay intersección con el eje X. ¿Ya? Gracias por la observación. ¿Quién es el discriminante? El discriminante es lo que está dentro de la cantidad, es la cantidad subradical. Esa fórmula que usted nombró, Javiera, que dice menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c y todo partido en 2a, lo que está dentro de esa raíz, que en este caso sería el b cuadrado menos 4ac, es el discriminante. Entonces, primero saber quién es a, quién es b y quién es c. En este caso, el a acompaña al x cuadrado, el b acompaña al x, que en este caso sería menos 4, no olviden los signos, y el c sería 20. Ok. Tienen 2 minutos para decirme en cuál de las tres situaciones estamos. En esa o en esa. 2 minutos. Desde ahora, por favor, háganlo. Profe, parece que no hay intersección. ¿Cuánto le dio? Menos 36. Veamos, b cuadrado, ¿cuánto es? Yo lo hice con la ecuación simplificada. Ya, Me dio 4 menos 40. ok. Sí, bueno, el discriminante da 16 menos 2 por 2, 4 por 4, 16, 160. Entonces el discriminante es menos 148, ¿no? No, 144. Discriminante menor que 0. ¿Qué concluyo cuando el discriminante es menor que 0? No hay intersección en el eje X. Bien.
Una buena estrategia es siempre revisar. En este caso, revisar el discriminante. Así que nos dio una buena idea la compañera. ¿Ya? Si el discriminante fuera igual a 0 o fuera mayor que 0, entonces usted puede aplicar la fórmula igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2 por a. ¿Ya? Profesor, Eso. ¿y el discriminante solamente sirve para ver la intersección en el eje X? Claro, sirve para ver la naturaleza de las raíces. ¿Cachai? La naturaleza. No es que sirva para ver la intersección, bueno, sí, pero en rigor el discriminante lo que está indicando es que si el discriminante es mayor que 0, hay dos intersecciones porque hay dos soluciones de la ecuación. Y le vamos a llamar así. Dos soluciones. Son dos soluciones. No, dos soluciones y distintas. Cuando hay cuando hay el discriminante es igual a 0, hay como por ejemplo los cuadrados de binomio. Hay dos soluciones, siempre en una cuadrática van a haber dos soluciones porque es cuadrática, pero van a ser iguales, entonces va a ser como si fuera 1. Por ejemplo, cuando tú tienes x menos 1 al cuadrado igual a 0. ¿Cachai? Ahí tú sacáis la raíz, ¿cierto? Y esto queda x menos 1 igual a 0. Por tanto, esto queda como, finalmente x igual a 1 y va a tener multiplicidad doble. Bueno, en rigor cuando uno saca raíz de una cuadrática, sale como valor absoluto. Ya, entonces, eso. Pero en realidad llegamos a que va a ser x1 y x2 van a ser iguales a 1. De hecho, si nosotros reemplazamos el menos 1, no me da. Pero si reemplazamos el 1, se cumple la igualdad. En este caso, multiplicidad 2. O doble. Eso quiere decir, ¿estamos de acuerdo, no? ¿Me siguen bien? Sí, profe. Ya. Vamos con la parte B. El vértice, ¿cómo lo obtiene? Menos b partido en 2a y la función, ese mismo menos b partido en 2a evaluado en la función, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que a es igual a 2, sabemos que b es igual a menos 4 y sabemos que c es igual a 20, ¿sí? Vamos a obtener cuánto es menos b partido en 2a. Menos b va a ser menos, bueno, y b vale menos 4. Partido en 2 por a, que sería 2 por 2. Entonces, menos b partido en 2a, ¿cuánto nos da? Negativo, negativo queda positivo. Y va a quedar 4 dividido en 4. ¿Y cuánto es 4 dividido en 4? 1. ¿Sí o no? Por tanto, el vértice va a estar en el punto 1 y nos falta encontrar el otro punto que tendríamos que evaluar, el 1. ¿Sí? Entonces veamos, ¿cuánto es f de 1? ¿Cuánto es f de 1? F de 1 sería igual a 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 20, ¿cierto? Esto sería 2 menos 4 más 20. ¿Cuánto es 2 menos 4 más 20? 18. F de 1 es igual a 18. Por lo tanto, el vértice de la parábola
va a estar en el punto 1,18. Entonces, fíjate, el A, además de eso, el A es mayor que 0. ¿Qué implica eso? Que la gráfica va a tener una carita feliz. No intersecta al eje Y. Perdón, no intersecta al eje X. ¿Cierto? El vértice va a estar, el punto va a estar en el 1. Toca por el 20. Y en el 18 va a estar el vértice. Va a ser como algo así. Fíjate que con esos elementos yo ya puedo inmediatamente trazar un bosquejo. Carolina, ¿qué me dice usted? Usted simplificó primero la ecuación. ¿Y cuánto le dio? 1,9. Sí. Lo que pasa es que, ya, lo que tú encontraste, Carolina, es esto. Tú vas a encontrar esa. Porque si tú simplificaste, entonces eso quiere decir que en el 10 va a estar tu corte. ¿Sí? Entonces, en el 10, porque si tú simplificas, eso va a ser 10. ¿Cierto? Entonces, eso, ¿qué es lo que produce? Que al final no grafiquen la función original, pero sí está graficando una función que tiene las mismas características, porque son equivalentes. ¿Ya? Se dice que la función pertenece a la misma familia. ¿Ya? Son como funciones primas, o sea, son como primos. Así que eso, sí, yo creo que está bien, pero va a depender también de que si el profe, por ejemplo, te pregunta el vértice de una parábola, ya, yo recomiendo utilizar la función que tienes. Ya, yo recomiendo utilizar la función que tienes. Eso. Profesor, Porque no quiere decir que esté mal, porque si me dais los datos está bien en realidad, ¿ya? Pero cuando tú simplificas, es cuando, disculpa que te interrumpa, enseguida te paso la palabra, cuando tú simplificas lo hacemos en este caso. Aquí nosotros simplificamos porque estamos resolviendo la ecuación, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos el poder de simplificar, pero cuando nosotros estamos encontrando un vértice de una parábola no estamos resolviendo ninguna ecuación. Por tanto, yo optaría por no simplificar en ese caso. ¿Sí? ¿Me explico bien o no, Carolina? Ya. ¿Quién iba a hacer una pregunta? ¿Usted misma? ¿O otra persona? ¿Alguien más iba a hacer alguna pregunta? yo, profe, es Dígame. que no sé cómo factorizar cuando tengo el 2x cuadrado. Así con los paréntesis nomás me refiero. Ya. Yo utilizo la estrategia de... yo utilizo otra estrategia. ¿Ya? Cuando quiero factorizar algo así, entonces lo que hago es... Esta es la estrategia de agrupación, creo que alguna vez se las mostré. Multiplico los extremos. 2 por 20 sería 40. Entonces me pregunto, ¿qué números multiplicados dan 40? Estos se multiplican. Y sumados dan el término central, que sería menos 4. ¿Qué números multiplicados dan 40 y sumados dan menos 4? ¿Habrá algún número que multiplicado de 40 y sumado de menos 4? A ver, busquemos. 40 es lo mismo que decir 40 por 1, 20 por 2, 10 por 4. ¿Hay otro o no? 5 por 8. Sí. Y ninguna de estas me da menos 4, ¿cierto? ¿Cierto o no? Cierto. Ok, ya. Entonces no me sirve la estrategia.
Entonces ahí la estrategia que se usa ahora es completar el cuadrado. ¿Ya? Hay diversas estrategias para poder factorizar. Entonces, aquí vamos a completar el cuadrado. ¿Cómo se completa el cuadrado? Primero, igualamos a 0. 2x cuadrado menos 4x más 20 igual a 0. Lo que nosotros vamos a asemejar es cuando tenemos un a más b elevado a 2. Por ejemplo, cuando tenemos ese cuadrado de binomio, ¿ya? Ese cuadrado de binomio es a cuadrado más o menos, según corresponde, el doble del primero por el segundo, siempre más el último término al cuadrado. Ese es el cuadrado de binomio. ¿Qué elementos te proporciona el cuadrado de binomio? El primer término va a estar al cuadrado y el segundo término también va a estar al cuadrado. Eso implica que en una estructura nosotros vamos a tener dos términos que están al cuadrado y se lo vamos a sumar o restar a el doble de esos términos que tenemos que encontrar. De ese término A y de ese término B que tenemos que encontrar, que son los que andamos buscando en realidad para poder saber cuál es el cuadrado y o completar el cuadrado. En este caso, el término del centro está multiplicado por 2. ¿Sí? Por lo tanto, si tú tomas el término central, el menos 4x, implícitamente el menos 4x me está entregando el 2ab, que es el término central. Por tanto, ¿cuál es la estrategia que se utiliza ahí? Tú tomas el menos 4x y lo divides por 2 y así anulas ese 2 que está ahí. Y van a quedar en evidencia el a y el b. Sabemos por la ecuación que el primer término va a ser x, ¿cierto? Sabemos que el primer término va a ser x, por tanto, ¿cuánto va a ser el segundo término? Menos 2. ¿Me explico bien con esa primera parte, no? Sí, profe. Ok. Luego de que yo tengo ese menos 2, voy a dejar esto acá. Menos 4x dividido en 2, y eso va a ser igual a menos 2x. Ese va a ser el primer término, y este va a ser el segundo término. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es agregar, a ver, voy a borrar esto para que quede más ordenado. 2x cuadrado menos 4x más 20. Más 20, quedó bonito el 20. Y eso es igual a 0. Entonces lo que nosotros hacemos es agregar 2x cuadrado menos, a ver, aquí lo que me conviene, mira, voy a volver atrás un poco. Justamente aquí como vamos a factorizar y vamos a dividir por 2 porque va a ser más simple encontrar esto va a ser 2x más 10, ahora sí. Entonces vamos a olvidar, hagan por favor que olviden esa parte. Entonces vamos a hacer ese mismo trabajo que hicimos con el menos 2. Menos 2x. Y si eso lo dividimos por 2, ¿cierto? Como habíamos dicho anteriormente, esto queda como menos x. Cuando hay un menos x, recuerden que se coloca un 1 antes de la variable. Entonces, menos 1x. Tenemos el primer término, tenemos el segundo término. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo agrego el último término. Pero tanto como lo agrego al lado izquierdo, también lo tengo que agregar al lado derecho. Entonces, fíjate que para formar un cuadrado de binomio, necesitamos los dos términos, el primer término y el segundo término. Los acabamos de encontrar porque el primer término dijimos que era x y el segundo término lo acabamos de encontrar, es menos 1 al cuadrado. Entonces vamos a agregar un menos 1 al cuadrado. Pero como es una igualdad, si agregamos algo en un lado, también tenemos que agregarlo en el otro. ¿Ya? No tenemos que ser como las AFP, que agregan para el lado de ellos nomás y no para el lado de nosotros. ¿Ya? Así es que, ¿y qué logramos con esto? Fíjate que si nosotros agrupamos esto, nosotros aquí generamos el cuadrado de binomio x menos 1 al cuadrado. Y eso va a ser igual a 1, y el 10 que está sumando se viene hacia el otro lado restando. Por tanto, x menos 1 es igual, el cuadrado va a ser igual a menos 9. ¿Sí? ¿Me siguen o no?
Y Sí, fíjense lo curioso que ocurre ahora. Si nosotros extraemos raíz, esto va a quedar la raíz de x menos 1 al cuadrado, y eso va a quedar igual a raíz de menos 9. ¿Ya? Lo primero, cuando tenemos el cuadrado de una raíz, no, perdón, la raíz de un cuadrado, anteriormente lo dije que sale como valor absoluto de x, pero la raíz de menos 9 no está definida. Y eso se condice directamente con el resultado que conseguimos anteriormente, ¿cierto? Que el discriminante nos indicó que no podíamos encontrar no intersectaba el eje X, ¿ya? Se condice directamente con eso. No está definida la raíz de menos 9. Por tanto, eso implica que el ejercicio no se puede factorizar. ¿Me explico bien o no? sí, profe. Ya. Bien. Pero sin embargo, si esto hubiera estado definido, entonces habríamos podido continuar, ¿ya? Pero aquí está el primer proceso. Esto es lo importante que tú tienes que considerar para poder trabajar con la completación de cuadrados, ¿ya? Bien. Encontramos, ¿cierto?, el vértice de la parábola y nos piden utilizar el gráfico, ¿cierto? Nos piden encontrar el gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser graficar. ¿Cómo grafican ustedes? Con GeoGebra, profe. Bien. Si no tiene el GeoGebra, usted puede, ¿cómo se llama? Usted puede usar el GeoGebra online, ¿ya? ¿Cuál es la función? ¿Me la pueden dar, por favor? F de x es igual a 2x cuadrado, ¿cierto? Menos 4x más 20. Ya. Voy a ampliar un poco. Cuenta que les dije que íbamos a estar en el 18. Este punto de aquí lo voy a marcar. Ahí está, aparece como el punto A aquí en la franja izquierda, es el vértice de la parábola. Ese punto es el 1,18, coincide justamente con el que encontramos. Vamos a hacer el ejercicio con la compañera, de que a ella, ¿cierto?, encontró una función distinta cuando simplificó. ¿Cuál fue la función que encontró usted? Es x cuadrado en la mitad, ¿cierto? Menos 2x más 10. Ahí está. ¿Te fijas que hay diferencias? Pertenecen a la misma familia, ¿te fijas? Mira cómo van creciendo ambas. Y aquí la distancia sigue siendo la misma. Pertenecen a la misma familia, solamente que están desfasadas. Profe, Ya, dígame, se ve la pantalla súper chica. ¿cuál? ¿Dónde está compartiendo? Vamos a hacer algo entonces. Voy a llevarme esto de acá y lo voy a llevar a la ¿cómo se llama? Y lo voy a llevar a ¿dónde está ¿cómo se llama? ¿Dónde está la pizarra? ¿Ya? Para que ahí podamos analizar. Entonces voy a dejar de compartir esto que se ve así no muy bien. Ya, ahí está. Ups. Bien.
colocar, se supone que ahí tenemos el eje X, ¿ya? Para que no nos olvidemos que está ahí. Bien. Aquí tenemos la C. ¿Sí? Graficamos. ¿Alguien tiene alguna objeción, duda, pregunta, consulta? Ok. Ahora me piden la intersección con la recta Y igual 2x más 50. Entonces, ¿cómo puedes encontrar la intersección con esa recta? Eso se puede encontrar cuando se igualan. Fíjate que esta y es de la parábola. A ver, dame un segundito. Sí. Esta y es de la parábola y esta y es de la recta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se obtiene la intersección? La intersección se obtiene cuando nosotros igualamos el y de la parábola con el y de la recta. ¿Cómo sería eso? 2x cuadrado menos 4x más 20 debe ser igual a 2x más 50. Entonces el 2x que está restando se viene 2x cuadrado menos 4x menos 2x van a ser menos 6x. Y el más 20 menos 50 va a ser menos 30. Ok. Y eso es igual a 0. Vamos a tener dos intersecciones. ¿Ya? Porque como es cuadrática vamos a tener dos soluciones. Bien, Carolina. Ya, resuelvan esa ecuación, por favor. ¿Pueden resolverla? Pueden utilizar cualquier método, la fórmula, lo que quieran. ¿Ya? 3 minutos para que la resuelvan, por favor, y me indican los X. 3 minutitos. Bueno, ahí en el chat también les puse una aplicación, ya, para que la puedan utilizar. ¿Los tienen o no, chiquillos?
¿Tienen, chiquillos? Gracias, Carolina. Vamos a corroborar aquí. $36, 4 por 2, 8. Y 3 por 8 es 24. Y 240 más 36 son 276. $276. ¿Cuál, Carolina, cuánto por cuánto el 276 por cuánto lo descompuso? ¿Por cuánto descompusieron el 276? Profe, es que a mí también me dio como le dio a a la Carolina, pero yo simplifiqué la ecuación. Ah, ya. Pero en rigor debiese darnos lo mismo. Ya. En rigor debiese darnos lo mismo, ya. A ver, si me dan 276 dividido en 4, ahí está. Ya. Pero si lo hicieron así sin simplificar antes, entonces tú puedes decir que esto es 4 por 69. Dividido en 4, ¿cierto? Por la propiedad de las raíces, entonces, ese 4 de la raíz como un 2, ¿sí? Dividido en 4. Voy a continuar acá arriba. Aquí yo puedo factorizar por 2. 2 factor común de 3, más menos raíz de 69 dividido en 4. Simplificamos el 2 con el 4, abajo quedan 2. Por tanto, el x va a ser igual a 3 más menos raíz de 69 dividido en 2. Ahí tenemos, ¿cierto? El x1 va a ser igual a 3 más raíz de 69 partido en 2. Y el x2 va a ser igual a 3 menos raíz de 69 dividido en 2. Y ahí están las intersecciones con esa recta. ¿Preguntas, consultas? ¿Algo? ¿No? Están poco comunicativos. Hay sueño todavía, parece, ¿no? Bien, hay 14 personas que han respondido a la encuesta de la asistencia. Les pido, por favor, que puedan votar por la asistencia a los 3 que faltan, o a los 2. Ya está en el chat, está un poquito más arriba. Vale. Ok, estamos con eso entonces. Ahora voy a dejar de compartir eso. Y voy a compartir ahí está. Bien. Esta es la que tenemos que trabajar ahora, ¿cierto? Entonces, a ver, tenemos harto. Ya, en la próxima clase nos vamos a dedicar más. Vamos a intentar resolver esta primera parte, algunos, para que ustedes puedan trabajar en los siguientes. ¿Ya? Entonces, si me dan un cachito, voy a traer para acá a la pizarra la... Okay.
Bien. Ya. Bien. Gracias, Eduardo, por contestar la encuesta. Hay 16. ¿Y cuántos habemos conectados? Y conmigo somos 17. Bien, todos han respondido a la encuesta. Muchas gracias. Bien. ¿Cuál resolvemos? El F, profe. Ya. Vamos por parte. Dame un segundo. Si me dan un 30 segunditos, vengo enseguida. Dame 30 segunditos, por favor. Ya, ahora sí, disculpen, es que un primo viene a buscar a mi mamá porque van a médico. Ya, a ver, primero que todo, recordar que hay una propiedad independiente de todas las que hayan, hay una propiedad que relaciona las potencias con los logaritmos. Logaritmo en base a de b es igual a c, eso ocurre si y solo si el a, que está acá abajo, elevado a c, que es el resultado del logaritmo, es igual al argumento del logaritmo. ¿Ya? Eso por un lado. Por el otro lado, el logaritmo de a está en base 10. ¿Qué quiere decir eso? Que el logaritmo de a es lo mismo que decir logaritmo en base 10 de a. Y por otro lado, el logaritmo natural de a está en base e, el número de Euler, ¿cierto? Y eso sería lo mismo que decir logaritmo natural en base e. ¿Ya? Así que esa es la base del logaritmo natural. Entonces, voy a tomar alguno de estos. A ver, vamos a tomar los tres primeros, el A, el B y el C. Estos tres. ¿Ya? Para intentar resolver según esto. Esa va a ser la premisa y esto es lo que tenemos que resolver. Entonces, ¿cómo quedaría el A? Voy a hacer el A y ustedes van a hacer el B y el C en no más de 3 minutitos. Y esto va a ser rápido, porque fíjate, tenemos que seguir esta lógica. 2 elevado a 4 va a ser igual a X. ¿Me siguen o no? 2 elevado a 4 va a ser igual a X. ¿Cuánto es 2 elevado a 4? Gracias. X vale 16. Gracias, Carolina. No, Bárbara. Era 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Se pasó en algunos. 2 elevado a 6 parece que es 64. A ver, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 8. Sí, 2 elevado a 6 es 36. Ya. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. ¿Cómo sería el siguiente? Acuérdense, cuando la base no está explícita, uno asume que es base 10. ¿Ya? Vamos. 3 minutos para que hagan ese. Vamos, ahora.
¿La lograron o no? Ya, Carolina, a ver. Esto queda 10. Acuérdense, la base elevado al resultado va a ser igual a lo que está dentro. X por X menos 1. Esto es 1 partido en 10 igual a X cuadrado menos X. Vamos a multiplicar por 10 para sacar el denominador. Va a quedar 1 igual a 10x cuadrado menos 10x. Entonces, si nosotros igualamos a 0, va a quedar 10x cuadrado menos 10x menos 1. Carolina, ¿usted siguió ese camino? Ya. Sí, Javiera, aún no lo sacamos, pero posiblemente da con raíz. Eh, Acá, bueno, les voy a mostrar algo que es útil. Uno siempre es importante usar la tecnología. A propósito de que tenemos la tecnología aquí, ¿cierto? A nuestros pies. Vamos a buscar una que se llama Lab. Les voy a mostrar aquí. Ese es un solucionador matemático que es bastante útil, ¿cierto? Entonces el problema lo vamos a ingresar. Y esto es 10x cuadrado más menos 10x menos 10x menos 1 igual 0. Entonces nos queda eso. Nos queda el x1 a 5 más raíz de 35 partido en 2. ¿Y cuánto perdón, partido en 10? ¿Y cuánto me queda el x2? 5 menos raíz de 35 partido en 10. ¿Ya? Simbolado. Así se llama la aplicación. Es bastante útil porque te ayuda a resolver estas cosas más rápido. ¿Ya? Bien, ¿eso le dio Javiera? Sí, profe. Ya. ¿Cómo lo resolvió Javiera? ¿Utilizó la fórmula cuadrática o utilizó algún programa? No, la fórmula cuadrática. Bueno, pero ese que les mostré ahí también es una alternativa en el caso de que no resulte o necesiten comprobar. ¿Ya? Bien. El que queda. 2 minutos para el que queda y lo resolvemos. 2 minutos.
¿Lo tienen ya o no? Ya. Vamos a ver. Dice que x es igual a 2x elevado a 2 es igual a 49. ¿Sí? Extraemos raíz. Entonces ese de x cuadrado sale como valor absoluto de x igual a raíz de 49. Todos saben que la raíz de 49 es 7. ¿Cierto? Valor absoluto de x. Eso implica que me va a dar dos valores para x. Que x va a ser igual a 7 y que por otro lado menos x va a ser igual a 7, por definición de valor absoluto. Ya, ojo con eso. Entonces aquí el x2 va a ser igual a menos 7. Tenemos dos soluciones, pero la x2 se descarta porque lo que está dentro del logaritmo, pues el argumento, debe ser mayor a 0. Bien. Entonces le dio 7. Sí, lo que dijo la compañera es lo correcto, Bárbara. Bien. Entonces, vamos a intentar el D, el E, vamos a intentar el D, el E y el F. Bien. Sí, Javiera. Cuando está Javiera, cuando está al cuadrado, cuando tú tienes, cuando tú tienes, aquí lo voy a hacer. Si tú tienes raíz de x y eso está al cuadrado, eso es igual a x. Simplifica, y no hay ningún problema porque esto ya tiene que estar definido como positivo. En cambio, cuando tú tienes el x cuadrado dentro de una raíz, esto no necesariamente tiene que ser, el x no necesariamente tiene que ser positivo. Y ahí es cuando sale valor absoluto de x. Porque aquí podría haber menos 4. Y la raíz de menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Eso es 16, va a quedar 4. Pero también está permitido. Por lo tanto, ahí es cuando sale como valor absoluto de x. ¿Me explico, Javiera? Sí, profe, gracias. Vale. Ya, vamos con el primero. Fíjense que el primero es una ecuación exponencial. Una ecuación exponencial. Esa ecuación exponencial se resuelve igualando las bases. ¿A qué me refiero con igualar las bases? Siempre hay que intentar igualar las bases. Por ejemplo, el 8 es lo mismo que decir 2 al cubo. Y como las bases están iguales, ¿cómo para que se mantenga la igualdad? ¿Cómo tendrían que ser los exponentes? Entonces los exponentes también tendrían que ser iguales. Claro, 8 por 3. Vamos a ver.
Entonces 3x va a ser igual a 3 menos 5. 3 menos 5, ¿cuánto es? Menos 2. Ojo con ese 8. Entonces x va a ser igual a menos 2 tercios. Eso, Carolina. Javiera, cuidado con... Tiene que pasar con el signo contrario hacia el otro lado. Ya. ¿Su error, Javiera, o no? Bien. El que sigue. X cuadrado igual a 126x al cubo. Entonces vamos a escribir acá, voy a escribir un poquito más acá, x a la 6 menos 126x cubo igual a 0. Aquí puedo factorizar por x al cubo, factor de x al cubo menos 126. Y eso es igual a 0. Como tenemos una multiplicación que es igual a 0, entonces el primer término va a ser igual a 0 y el segundo término, el segundo factor también va a ser igual a 0. Que x cubo sea igual a 0 significa que x es 0. Pero acá el x cubo va a ser igual a 126. Extraemos la raíz cúbica, ¿sí? Entonces va a quedar x igual a la raíz cúbica de 126. ¿Hay algún número que al multiplicarse por sí mismo 3 veces de 126? El 126 está muy cercano al 125. 5 al cubo es 125. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. O sea, esa raíz cúbica sería 5, algo aproximadamente. Pero como no tenemos el resultado exacto, y si lo metemos en la calculadora seguramente me va a entregar decimales que se van a cortar en algún momento, entonces lo dejamos expresado como raíz cúbica de 126. ¿Me siguen, chicos, chicas? ¿Me siguen o no? Bien. Gracias. Bien. Y la última, la F, aquí, fíjense que la estrategia que podemos utilizar es sacar ese 2 que está ahí, que nos va a entorpecer, dividimos por 2. Entonces me va a quedar el logaritmo en base 2 de 34x igual a la mitad de 348. La mitad de 300 es 150. La mitad de 40 es 20 y la mitad de 8 es 4. Y esto suma 174. Bien, Carolina. Entonces, esto va a quedar 2 elevado a 174 igual a 34x. 34x. Bien. Podemos dividir por 2. Fíjate que si nosotros dividimos por 2, es lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces, si nosotros dividimos por 2 o multiplicamos por un medio, va a quedar dividido en 2. Eso lo simplifico con S.
y me va a quedar 17. Y el 2 está elevado a 1, por tanto, se mantiene la base, se restan los exponentes. Va a quedar 173 igual a 17x. Por tanto, el x va a ser igual a 2 elevado a 173 dividido en 17. Y lo dejamos ahí, pues no vamos a elevar 173, no vamos a multiplicar el 2 173 veces. Carolina, ¿no me seguiste en lo que hizo, no? Ya, vale. Bien. Los demás yo creo que los vamos a dejar para ya la próxima vez, desde el G en adelante. Y vamos a intentar resolver la guía completa para que salgamos de todas las dudas. ¿Les parece bien? Profe, ¿podríamos hacer uno de logaritmo natural ahora? Por supuesto. Por favor. Claro. A ver, ¿cuál podría ser el...? Puede ser el I, puede ser el H. ¿Cuál? ¿El I? Sí, profe, por favor. Vale. Bien. Recordar que esta base es base E, ¿ya? Por tanto, aplicamos la misma propiedad del logaritmo. E elevado a 2 va a ser igual a x cuadrado menos x. ¿Sí? Entonces, eso, si lo igualamos a 0, va a ser x cuadrado menos x menos elevado a 2. Y aquí tenemos una ecuación cuadrática. ¿Cómo resolvemos la ecuación cuadrática? Con Symbolab. Con Symbolab. Esa es una buena estrategia. A ver, estoy intentando aquí si es que me resulta. Menos, aquí, ¿dónde está el número E? Vamos a ponerle E nomás. Elevado a 2, ¿cierto? Ok. Ahí me lo resolvió. Gracias, Symbolab. Entonces, x1 va a ser igual a 1 más raíz de 1 más 4e elevado a 2 partido en 2. Y el x2 va a ser igual a 1 menos raíz de 1 más 4e elevado a 2 partido por 2. Entonces hay que comprobar que sea mayor a 0. Si no lo es, descartarlo. ¿Sí? Bien. Claro, Carolina, la fórmula es la clave en ese sentido. Javiera, ¿estamos bien o no? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Voy a detener la grabación. Y Voy